aleluya. Padre celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, mi Dios, por la bendición tan grande que nos das de estar en tu casa de oración, Señor, para bendecirte, para exaltarte. Gracias, Señor, gracias, gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en medio de nosotros, mi Señor. Gracias, Señor. Recibe toda honra, toda gloria, Señor, por todo, Señor. Todo, mi Señor, lo que ha venido a nuestra vida, Padre, que sea tu nombre glorificado, Señor. Ha llegado el momento que tu palabra sea expuesta, Señor, que tú seas hablándonos, que tú seas tratándonos, Señor, que tú seas, Señor, llenándonos de tu poder, de tu presencia, Señor, por favor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Toma control de los aires, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos todo aquello, Señor, que quiera perturbar mientras tu palabra es predicada, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que sea tu poder, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden ocupar sus lugares. Vamos a seguir hablando de el tema que llevamos. Y el plan de Dios desde el principio es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El plan de Dios desde el principio, mis hermanos, es que usted y yo entendamos las verdades bíblicas para que nadie nos engañe. El plan de Dios desde el principio es que Él vino trabajando, mis hermanos, con varias formas con nosotros para que nosotros llegase su palabra hasta nosotros para que pudiésemos ser salvos. Pero, mis hermanos, dentro de todo ese plan que Dios formó, hay mandamientos, hay leyes, hay estatutos, hay decretos marcados por Dios para que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Estamos en tiempo de la gracia, pero estamos tratando, ¿verdad? Me quiero adelantar, tratando lo que Dios quiere que entendamos. ¿Qué es la diferencia del tiempo de la ley al tiempo de la gracia? Porque con esto en el entendimiento usted no se pierde, hermano. El tiempo de la ley, había que cumplir la ley para poder nosotros llegar a Dios, hermano. El tiempo de la gracia, tenemos que estar rociados, bañados, transformados, limpiados con la sangre de aquel que solo Él pudo llevar. Cumplir la ley, mi hermano, llevarla, cumplirla, y luego a través de Él, mi hermano, nosotros nos sujetamos en amor y podemos cumplir todo, porque Él fue el que lo cumplió, no nosotros, mis hermanos. Y esto es maravilloso. Pero estamos, mis hermanos, hablando en Hebreos. Está nuestra base, Hebreos 8, del 8 al 13. Y lo que he hecho es ya basarme en el versículo que la gente utiliza para decir que ya los mandamientos, que ya todo eso era allá en el tiempo de Moisés y que nosotros no estamos ya para estar sujetos a ellos. Y utilizan, esta es una de las citas, Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El pacto, no la ley. El pacto. Qué tremendo. Dios hace pacto con nosotros, hermano, pero hay ley. Son las cosas que es donde está la grande confusión de esta gente, hermano. Que muchos de ellos, hermano, aunque usted no lo crea, están muy preparados en instituto, con la teología, con la homilética, que es lo que se dedica a entender la palabra de Dios, mi hermano. Pero tienen este argumento: ya no es obligatorio obedecer mandamientos porque los creyentes ya no están bajo el pacto mosaico. Toda esta gente, hermano, usted lo crea o no lo crea, y ojalá y nunca se levante gente así entre nosotros. Hay áreas donde no pueden deshacerse de esas ataduras, de ese pecado que no pueden dejar de cometer, y se van más fácil a esto. Porque es como bañan, lavan su conciencia
de que aunque vayan a escondidas y hagan los pecados, mira hermano, a escondidas puede estar la pornografía, puede estar la mentira, puede estar, mi hermano, el chisme, la lascivia, todo lo que usted quiera ver a escondidas. Pero esto no es así con Dios. Y como no pueden ser libres de esas ataduras, necesita alguien liberarlos en el nombre de Cristo Jesús. Ellos empiezan a hacer el evangelio base, su forma de vivir base del evangelio, y el evangelio es la base de nuestra manera de vivir. Nosotros no lo podemos adaptar ni acomodar a como nosotros queremos. Amén. Entonces empiezan con este tipo de argumentos y hacemos la pregunta: ¿estarán los mandamientos vigentes para el día de hoy? Usted, yo creo que ya lo que hemos ido hablando ya debe contestar. ¿Debemos de obedecer mandamientos en el tiempo de la gracia? En amor. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está el secreto, tome su cruz. Y hay uno de los evangelios que dice: cada día. Cada día. Dice: sígame. Cuando nos negamos, hermano, a nosotros mismos, ¿podremos estar sometidos en amor obedeciendo al Espíritu Santo, mi hermano? Claro, Él lo hizo posible para nosotros. Por eso dijo: en aquel día pondré, dice, las leyes en su mente y en su corazón. Ahora la gente, mi hermano, usted lo crea o no lo crea, sea cristiana o no sea cristiana, hay algo que aquí le dice que está mal y que está bien. Así es, amén. Usted lo cree o no lo crea, esto así es, créamelo, mi hermano. Entonces, mi hermano, estamos tratando de refutar, de contradecir, ¿verdad? Y con la Biblia, no mi humanismo ni mi idealismo, porque hay muchos que tienen 40, 50 años en el Señor y creen que ya saben mucho. Yo no sé nada. Me considero, hermano, la burra más burra de este lugar. Dijo alguien: usted no debería desvalorarse tanto, Dios le dio valor. Yo lo sé, pero nunca quiero que mi ego se suba donde no debe de subirse. Es Cristo, es Cristo, es Cristo, mi hermano, el que nos da sabiduría, el que nos da entendimiento, y es la Biblia la que brilla sobre nosotros, sobre nuestra mente y sobre nuestro egoísmo. Amén. Así será. Así será en el nombre de Jesús. Entonces, mi hermano, mi refutación con lo que estoy tratando de contradecir esta enseñanza es porque necesitamos hacer una diferencia entonces entre lo que algunos llaman el pacto mosaico y la ley de Dios bíblicamente. El pacto mosaico es una cosa, la ley de Dios es otra. No las junte. Sí estuvo en el pacto mosaico, pero no es lo mismo. Amén. Entonces, mis hermanos, el pacto mosaico hace referencia, y esto lo vimos y estoy tratando para seguir con lo que sigue. Dice, hace referencia al pacto que Dios hizo con Israel, de exclusiva conexión con el pueblo judío. Por eso dice, no, allá lo hizo Dios con los judíos. Claro, lo entendemos. Y aunque yo me crea burra, lo entiendo. Pero la ley de Dios, mi hermano, la cual fue intercalada, alternada, introducida, para que se mejore nuestro vocabulario, mi hermano. En el pacto mosaico, ¿qué es? Claro, fue para los judíos. Pero la ley de Dios es universal. Amén. O sea, desde el principio la ley de Dios seguirá siendo ley, mi hermano, hasta que el cielo y la tierra pasen. Sus palabras no pasarán, dice su palabra. Fue introducida, mi hermano, en ese pacto que estaba puesto, se reglamentó para que el pueblo judío, para que usted entienda, mi hermano, pero es de carácter universal. Y todo el ser humano estamos sujetos a esos preceptos, a esas normas, a esas pautas, a esos mandamientos. Todos. Estoy refutando, estoy contradiciendo lo que se dice, mi hermano, es lo que estoy tratando de decir. Cuando nosotros hablamos entonces de la ley de Dios, mis hermanos, ¿qué estamos diciendo? Para nosotros poder entender lo que habla de la ley de Dios, entonces debemos extendernos en la misma, que es la ley de Dios, mi hermano. A lo que es la ley mosaica, la cual contiene reglamentaciones, órdenes específicas para los judíos, muchas de las cuales serían de carácter transitorio, se iban a desvanecer.
Ya no más sacrificios, porque era lo que estaba ahí metido. Tenían que traer animalitos dependiendo la ofensa, dependiendo la ofrenda que iban a dar para dedicarle al Señor, las harinas, todo estaba, eso se desvaneció cuando apareció el Cordero de Corderos, mi hermano, para llevar nuestro pecado, para ser sacrificado por amor a nosotros. Entonces la Biblia nosotros creemos, ¿verdad?, que es la palabra de Dios. Por eso nosotros nos basamos. Qué triste los que no la leen, créame. Porque siempre van a ir como aquel ciervo o chivo o visco, mi hermano, donde hay un cañaveral que no sabe ni a dónde arrancar. Pero cuando la leemos, allá lo que haya encrucijada, nosotros salimos porque la palabra nos mantiene de pie, mi hermano. Nos mantiene yendo hacia donde nosotros vamos. Entonces, mi hermano, esta palabra, que es la revelación de Dios para el hombre, está dirigida a 3 grupos. Y esto lo vimos, es un poquito de recordatorio. 3 grupos de seres humanos según la clasificación que hace el apóstol Pablo. Y esto es lo que nos dice 1 Corintios 10:32. No seas tropiezo, dice, ni a judíos. Y le está hablando a la iglesia de Dios, ¿verdad? Aquí. Dígame bien, no somos más santos que nadie. Porque usted ayune todos los días, usted no es más santo que nadie de nosotros. Porque usted ore todos los días, usted no es más santo que nadie de nosotros. Porque esas son las cosas que están bien mal fundamentadas en la iglesia cristiana, mi hermano. O sea, traemos las formas antiguas, que entre más hacemos, no. La santificación es la que nos va acercando más a Dios. Lo que busquemos a Dios, lo que Él haga en nuestra vida, los cambios que Él hace, mi hermano, en nuestra manera de ser, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de tratar con los demás. Ahí es donde se mira, de veras, quién está llenándose de la presencia de Dios. Amén, aleluya. Dice, ni a gentiles. Se está refiriendo a los tipos de grupos que podemos tomar en cuenta, ni a la iglesia de Dios. El gentil es el que no se ha acercado a Dios, ¿verdad? Y tiene entrada, porque el Señor abrió la puerta en grande a los perrillos, mi hermano. Dice, ni a la iglesia de Dios, que somos nosotros, hermano. Los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos nacido de nuevo, los que servimos al Dios Todopoderoso. Entonces, para nosotros entender, hermano, que es una ley universal, hay 3 grupos que podemos tomar y puede haber muchos, pero yo quiero usar la Biblia, mi hermano, para esto. Entonces, habla los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Sin embargo, estos 3 grupos están regidos por leyes naturales y legales diseñadas por Dios para su propia gloria y honra. Los 3 grupos estamos en las mismas. La ley de Dios no tiene nada que ver con la ley mosaica. Amén. Usted póngase a ver desde el principio, los que han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, dése cuenta cómo trató Dios el pecado desde el principio. No fue que después de Moisés vino a dar duro. No, era lo mismo. Era lo mismo. Entonces, debido a la soberanía y al señorío de nuestro Creador, porque es al que servimos. Si decimos que somos una iglesia de Dios, Él es el que rige, Él es el que gobierna. Nosotros somos sus esclavos. Aleluya. Y aunque no quieran servir a Dios, como quiera, dice, hermano, que va a haber un día que aunque no hubiesen querido arrodillarse delante del Dios Todopoderoso, llegará el momento donde toda rodilla se doblará, porque no podrán contra su poder. Dejamos base, mi hermano, aquí, que nadie, ni los judíos, ni los gentiles, ni la iglesia de Dios, hablando de las leyes que son dadas por Dios, mi hermano, nadie va a escapar. Nadie, ni a los preceptos, a los mandatos, a las normas, a las pautas, diseñados exclusivamente para cada uno de estos 3 grupos. ¿Está usted entre esos grupos? Aunque me diga que no, ahí está usted y ahí estoy yo. Amén. Sí, no, es que cuando leemos la Biblia nada más nos viene, pues yo le dije, ¿qué es lo que hace la Biblia con nosotros? Nos alimenta, nos mantiene fuertes y sanos, hermano. Pura fibra, pura vitamina,
Nada de yonquería, dijo alguien por ahí, ¿verdad? ¿Por qué cree que hay tanta enfermedad en esta tierra? ¿Por qué cree que los diabéticos a veces no podemos regular nuestro azúcar? Por la comida yonque que comemos. Y dice que el doctor, pollito, pollito, pollito. Dice, ¿usted cree que es saludable? Pues no es tan saludable. Dije, bueno, yo pensé. Yo creía, qué diferencia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, podemos entender que no toda la Biblia fue escrita para todos, porque Dios trató con cada uno de nosotros hasta este tiempo de una manera y moriremos y Él seguirá tratando, mi hermano, con los que vienen. Adelante. Pero sí podemos apreciar, mi hermano, que la Biblia posee un mensaje para todos, para cada grupo. Y según el grupo al que pertenezcamos, mi hermano, cada uno de nosotros, es la Biblia misma que regula y penaliza su comportamiento, la misma Biblia. Ahora no vemos porque eso sí, se quitó de ojo por ojo y diente por diente. O sea, tú picabas un ojo, te sacaban tu ojo. Tú tumbabas un diente, te tumbaban un diente. Esa era la ley en el pacto mosaico. Eso sí no está ya más. No. O sea, entienda qué cosas fueron, se hicieron polvo, mi hermano. Porque cuando Cristo vino tenía que venir en el amor mismo que Dios era para que pudiéramos saber su amor tan inagotable y tan grande que tiene para con nosotros. Entonces miramos que las leyes de Dios pueden ser clasificadas de la siguiente manera. Están las naturales, judiciales, espirituales y universales. De estas leyes es que son hechas las leyes de la tierra. No se hicieron las leyes de Dios por causa de lo que se hizo en la tierra, no. Las leyes y todo lo que usted ve en la Biblia, vea lo que se pelea allá en las cortes, mi hermano, que es lo mismo. Que ya ahora pasan un dinerito, como dicen por ahí, por debajo del agua y el abogado pelea a muerte por los asesinos, ladrones, mi hermano, y de homicidios, de todo. Ya ese no es problema de Dios. Entonces, mi hermano, con esto nosotros podemos decir, todo el universo creado por Dios está sujeto a una de estas 4 clasificaciones que tenemos ahí, y las vamos a ver las 4. Nadie puede escapar de las consecuencias de no cumplirlas, nadie. Las cuales se pagan con la muerte. Aunque Cristo apareció, si usted no aprovecha esa sangre maravillosa para darnos perdón, para limpiarnos, para acercarnos a Dios, mi hermano, usted se va a dar cuenta que como que lo van a llevar a la muerte. Y le estoy hablando no de la muerte física, porque a lo mejor todos vamos a morir aquí un día físicamente, pero espiritualmente hay unos que podemos vivir y hay otros que pueden morir. Y yo le digo, yo prefiero estar muerta con Dios a estar viva sin Dios, porque eso sí sería horrible para mí. Estas leyes salen de la boca de Dios. Esto guárdeselo, hermano, porque esto es lo que usted tiene que guardar. Y regulan el funcionamiento del universo creado por Dios. Usted sabe que empezamos mirando, ¿verdad? Entre las leyes naturales estaban las leyes físicas, y hablamos cómo lo obedece el cielo, la tierra, cómo se sujetan los ángeles, sujeta la luna, el sol, las estrellas. ¿Se acuerdan que leímos eso, mi hermano? Entonces, aquí es donde hay veces, me decía mi hija, mami, está muy, muy difícil todo esto. Le digo, sí, yo sé que es difícil, créame, mi hermano, pero tenemos que entender esto. Pero esto aquí encierra todo lo que estamos viendo, hermano, de estas leyes naturales. Todas las que vamos a ver están basadas a esto, para que usted pueda entender cómo se mueve la ley en la tierra. Esto es lo que le van a explicar para que usted lo pueda entender. Cuando hablamos de un contexto filosófico jurídico, entonces, ¿qué se entiende por filosofía jurídica? La filosofía del derecho jurídico es una rama de la filosofía que estudia los fundamentos, la esencia y los valores del fenómeno jurídico. Analiza conceptos como la justicia, la norma, la ley, la moralidad para entender el propósito de las leyes, el comportamiento social y la legitimidad del poder estatal. Seguimos hablando, la filosofía del derecho jurídico busca el porqué. Es lo que quiero decir con filosófico jurídico, hermano. Usted entienda esto. El por qué y el para qué de las leyes.
Yendo más allá de su simple aplicación técnica, analizar si las normas son justas, morales y legítimas. Es de lo que estamos hablando, filosófico jurídico, hermano. Dice, al ver, mi hermano, que son legítimas, jurídicas, sirven como base crítica para reformar el sistema legal y asegurar que este sirva a la justicia y a la dignidad humana. Para eso se usa, para hacer el balance. El balance. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender, yo sé que no es muy fácil, pero para nosotros entender, ¿por qué no podemos creer, mi hermano, lo que la gente dice con respecto a esto? Nosotros tenemos que entender que por eso existe esta ley filosófica jurídica, porque es la que se encarga, por qué se obedecen, para qué se obedecen, o sea, en qué nos beneficia. ¿Es legítima esta ley o no es legítima? Y, hermano, las leyes de Dios son legítimas al 100%. Amén. ¿Qué le puedo decir? Una forma más sencilla, mi hermano, para que nosotros podamos entender. Dice que es la conciencia del derecho. El derecho que usted tiene, el derecho que yo tengo. Cuando hay leyes. Por decir, yo le decía la otra vez, cuando vamos ahí, tenemos unos señales. En inglés ni español, ¿verdad? Señales que nos dicen cuánto es la velocidad a la que podemos ir. ¿Qué es lo que nos va a juzgar? Ese cartelón que está ahí, que le está diciendo que a 50 y usted va a 25, también lo pueden parar y darle multa, créame. Que está diciendo a 50 y usted y yo vamos a 100. Depende cómo le pese la bota. No usamos bota, pero pesa, como quiera. Nos quedó el peso en el pie, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, mientras los abogados y los jueces aplican las leyes vigentes, lo que hay, lo que se marca, eso es lo que es el derecho. La filosofía del derecho, hermano, cuestiona si esas leyes son justas, lo que debería de ser el derecho. ¿Puede entender esto? Es lo simple. Se puede decir, hermano, cuando hablamos de filosófico jurídico, estamos hablando de lo que es un mapa de principios fundamentales. Aleluya. Quisiera haber tenido un abogado, ¿verdad? Pero de los buenos, hermanos, cristiano, para que nos hubiera explicado más, ¿verdad? Pero yo estoy tratando de hacer lo que yo pude, mi hermano. Entonces, mi hermano, la filosofía del derecho jurídico no se centra en el artículo específico de un código, sino en el concepto como la justicia, la igualdad, la libertad y la dignidad humana, que fundamentan todo el sistema jurídico legal. Es lo que usan para defender cuando alguien ha sido acusado de una manera que no debía de haber sido, y no es ni el culpable. Entonces, cuando hablamos de la filosofía del deber jurídico, usted y yo nos podemos preguntar por qué debemos obedecer la ley. O ellos también se preguntan. Y la ley nos enseña que no debemos de obedecerla solamente por miedo al castigo, sino porque es legítima, moral y social. Es la que marca, la que guarda cómo nosotros podemos como humanos, hermanos, sobrellevarnos sin que haya las injusticias, los abusos. O sea, es bien importante. Dios la hizo, y lo que quiero que entienda, que lo que Dios ha hecho siempre ha sido una bendición grande, mi hermano. Que cuando entra el hombre, ahí es donde se echa a perder. Entonces, hermano, cuando hablamos de lo filosófico jurídico, para hacer un resumen, explica la diferencia entre una norma simplemente legal y una norma simplemente justa. Es todo. Simple. Creo que eso ya me lo puede entender, ¿verdad? Porque yo lo entiendo. Nosotros, hermanos, nos quedamos en lo que es la ley de la mente. Esto ya lo estamos viendo. Vimos las leyes naturales físicas, luego entramos a lo de la mente, y que el tiempo me alcanzó y ya no pude seguir, ¿verdad? En esta nos quedamos, la ley de la mente. La ley de la mente, que es basada en la razón. Dios nos dio raciocinio.
nosotros podemos entender. Se supone que un animalito no entiende. No puede razonar, más bien dicho. Y a veces el animalito obedece más a Dios que nosotros, mi hermano. Es algo contradictorio, ¿verdad? Pero así está. Cuando hablamos de la ley de la mente es donde está la capacidad, y esa la dio Dios. No viene de nosotros, no es una bendición porque la descubrimos, no, viene de parte de Dios, mi hermano, para poder entender lo que es moralmente bueno o lo que es malo. Y cuando nosotros entendemos esto, es lo que nos lleva a la frustración de no poder hacer lo correcto debido a esta ley natural que nos lo impide. Ahí está. Porque la gente que viene al Señor, hermano, a veces todavía no sabe nada de la Biblia y empieza a hablar como la Biblia dice. ¿Por qué? A mí no se me olvida cuando yo vine al Señor, alguien me hizo una pregunta, mi hermano, y yo pude contestarla y dije, wow, mi cerebro. ¿Cuál cerebro? Ya está el Espíritu Santo ahí, mi hermano. ¿No? Algo que yo no había leído en la Biblia todavía. Se lo digo y lo digo jugando eso, ¿verdad? Pero me estremecí y dije, wow, qué hermoso es esto. O sea, yo puedo no entender, pero Dios puede, si alguien tiene duda, puede usarme para esto. Y aquí ha habido hermanas que me han dicho, sucedió esto, suscitó aquello, por si alguien está dormido. Pero no entendía, no aquello, no allá, como haya sido. Pero Dios lo hizo porque ahí estaba ya lo que Dios puso en nosotros, ¿verdad? Entonces, podemos poner un ejemplo de esto que podríamos decir. Los principios que prohíben el asesinato. Porque la gente sabe que no debe de matar si no ha leído la Biblia. El robo, el engaño, porque la gente sabe que no debe robar, no debe engañar. Eso se considera los mandatos, mi hermano, normas, preceptos de lo que es la ley natural, que la hizo Dios, nadie más. Porque son universales y son necesarios para nosotros poder convivir como seres humanos en nuestra práctica personal. Si no, hermano, créanme, si a veces así como cristianos decimos, andaríamos agarrando nada más de los cabellos. Entonces vamos a seguir, mi hermano. Miren lo que nos dice Romanos 2:12 al 27. Es bastantito, pero déjenme leerlo porque es muy importante. Dice Romanos 2:12 al 27. Porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. ¿Qué tremendo es esto? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No porque sabe Biblia y usted hace lo que le da la gana, usted está justificado con Dios, no. Va a tener más juicio sobre su vida, sobre su cuello, mi hermano. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pareciera que el apóstol se contradice, pues no, ¿cuánta gente no andaría como en este tiempo, mi hermano? Dando guerra para que no volviera la gente, no llegara a Jesucristo porque no creían en Él. Pero mire, hermano, es un punto hermosísimo lo que Pablo nos está tratando a nosotros de enseñar. El 15 nos dice, de Romanos 2:15, mis hermanos, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ay, el diablo que viene a acusarme. No, cuando has hecho algo malo y ahí está, ese es el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor ha dejado, ha puesto en tu mente, en tu corazón, para no dejarte en paz, para que no te pierdas. 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Nosotros cuando hablamos, hermano, en Romanos del capítulo 2, versículo 12 al 27, que es lo que estamos leyendo, cuando nosotros vemos, hermanos, del versículo 12 al 16, que es donde estamos, mi hermano, ahí nos quedamos, está diciendo que Dios juzgará a los gentiles según la ley natural.
¿Cuál es la ley natural? La que Él hizo después de que Cristo vino. De poner en nuestra mente, de poner en nuestro corazón, hermano, los mandamientos. Pero también hace una diferencia, dice ella, los judíos los va a juzgar según la ley escrita que ellos sí conocían. Pero también está diciendo que la posesión de la ley no es la que salva, pero la obediencia sí. Y qué contrastes tan grandes, mi hermano, que se puede hacer aquí. Cuando habla mi hermano de el 14 al 15, nosotros podemos ver, dice aquellos que no tienen la ley escrita de Moisés, pero actúan con la rectitud moral. ¿Qué es lo que están haciendo? Demostrando que tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, mi hermano. Es algo maravilloso. Usted se quiera justificar, mi hermano, usted no va a tener excusa. No. Había algo que no te deja ni dormir, te quitó el sueño, pero lo dominaste, que ya estás hasta en el pecado peor de lo que ni creías que ibas a llegar, y todavía crees que Dios te oye. No, hombre. Si así fuera, pues ¿para qué vino Cristo? Dijo el apóstol: comamos y bebamos y mañana moriremos. ¿Para qué nos vamos a esforzar? Esfuérzate, porque vas a ir al infierno si no haces lo que Dios te ha mandado hacer. Romanos 2:17 nos dice: aquí dice, tú tienes el sobrenombre de judío. Judío, gentil y la iglesia de Dios. Dice: y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Sigue diciéndonos. El 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Cuando nosotros predicamos, la predicación empieza con nosotros. Por eso cuando usted prepare algo para darle duro a los hermanos, le va a dar duro primero a este. Y si no le da duro, usted no está predicando para ser bendecido. Porque esto así es. Dice: tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú qué dices? Que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los, dice, abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. 24. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por su mala manera de vivir, por su forma de vivir tan asquerosa, cochina, sucia y putrefacta que están teniendo. Se vinieron muchas palabras que había oído hace años. Qué tremendo, mi hermano, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y lo que está haciendo, dándonos puntos claves para entender la verdad, para entender la ley de Dios, mi hermano. Si usted se fija, del versículo 17 al 22 del capítulo 2 que estamos leyendo, prácticamente le está diciendo a los judíos hipócritas. Pablo los está reprendiendo porque se jactan, se dicen 40 años en el Señor, pero no hacen lo que la Biblia dice. Prácticamente es lo que está diciendo, ¿verdad? No la cumplen. Les está señalando que deshonran a Dios, hermano, porque están enseñando lo que la Biblia dice, pero roban, adulteran y hacen todo lo que la Biblia dice que no hagamos. Estamos hablando de la ley, pero es lo mismo. Es lo mismo, mi hermano, esto. Vamos a seguir con los versículos de Romanos capítulo 2. Dice el 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Sí, guardamos la ley. Usted sabe que al judío se le mandó circuncidarse, era parte de la ley, que desapareció también. Y le voy a decir algo. Desapareció porque fue el pacto que hizo Dios con los judíos cuando Moisés, y ahí quedó grabado. Pero usted sabe, hermano, que hasta la fecha a los niños que les hacen esta circuncisión, dicen que son los niños más saludables. Es que es lo que Dios pide, hermano. Pero ya no es necesario circuncidarse de esa manera para que Dios nos reciba.
Eso está claro, eso sí se desvaneció. Ahí sí podemos decir. Ese trato sí lo hizo Dios en la ley mosaica, mi hermano. Que podemos decir, claro que sí, pero quien lo practica todavía es saludable. O sea, ¿qué es el problema, verdad? Dice 26, sí, dice pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Es como decir, ¿de qué le sirve que estén circuncidados? ¿De qué le sirve que sepan la ley? Alguien que no la conoce está obedeciendo más a Dios que ustedes. Qué tremendo. Dice el 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. El que no conoce a Dios, si nosotros vivimos sin obedecer, en amor en Cristo, para poder con lo que hay aquí, hermano, en obediencia, porque Él es el que nos ayuda. No vamos a poder si Él no nos ayuda. Nos va a juzgar aquel que a veces usted dice incircunciso, hijo del diablo. Ese nos va a juzgar en el día del juicio. Si hacemos lo que a Dios no le agrada, es lo mismo que hay aquí. Es muy importante entender. Entonces, lo que estamos viendo en Romanos 2, del 25 al 27, otro punto clave, hermano, que usted pueda mirar en esta cita, Pablo les está aclarando sobre la verdadera circuncisión. Y lo que está diciéndole a los gentiles, mi hermano, haciendo claro ahí, que si aún ese incircunciso que odian como gentil, sin conocer la ley, los va a juzgar en el día del juicio, mi hermano. Aquel judío que la conoce, la tiene según la entiende, pero no la hace. Pero es lo mismo para nosotros, porque nosotros tenemos esta base para seguir, acuérdese, hermano, el microondas tiene su manual. ¿Qué se haría si nosotros usáramos un manual del tostador en el microondas? Para empezar, el tostador tiene botones así, el microondas hay que aplastar botoncitos. Muy diferente. Y lo entre más modernos nos hacemos, qué tremendo, ¿verdad? Tecnología tan peligrosa. Recuérdese, mi hermano, estamos hablando de las leyes naturales. Lo que es de la mente, la cual tanto los judíos que hicieron el pacto mosaico como ahora los gentiles o la iglesia de Cristo estamos sujetos a obedecer sin excusa. No hay excusas. Entonces ahora vamos a mirar, mi hermano, algo más. Porque ahora Pablo nos está hablando de la ley de la mente, que es una ley natural. Ahora nos va a llevar más profundo, mi hermano. Y vamos a mirar qué nos quiere enseñar aún más dentro de las leyes que hay. Romanos 7, 21 al 25. A muchos les gusta esto, mi hermano, pero hay que entender qué dice. ¿Qué dijo? No, que entendamos, ¿verdad? ¿Qué dijo? Dice Romanos 7, 21 al 25. Dice, así que, y es Pablo a los romanos, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿A qué se refería, mi hermano? Vamos más profundo. Está hablando de la mente. Ahora, ¿a dónde nos lleva el apóstol, mi hermano? Miren lo que dice Romanos 7, 21 al 25. Lo que nos quiere enseñar, no describir, mi hermano. Nos está describiendo el apóstol Pablo, hermano, esa intensa batalla interna que el creyente, mi hermano, tiene en su vida, dentro de su ser, mi hermano, entre el deseo de obedecer a Dios y el deseo de esa inclinación persistente al pecado que viene en esa naturaleza humana desde que Adán y Eva pecaron. No está hablando de otra cosa, está hablando de la carne. Y todos aquí tenemos esas luchas. Y el Señor no andará de chismoso. ¿Cuántos chismosos están vivos todavía aquí? ¿Nada más puedo darle un ejemplo? Esa
naturaleza que no has podido romper y nunca podrás porque crees que tú no. Cristo tiene que desatar, mi hermano, toda atadura, toda cadena, romperla, si no de otra manera no vamos a hacer nada. Y hay gente que necesita liberación demoníaca que tiene dentro de su ser. Pablo nos está ilustrando, nos está mostrando, hermano, esa lucha constante donde su hombre interior busca el bien, pero su carne, el hombre interior que el Señor Jesucristo cuando lo salva, lo puso ahí nuevo, un hombre nuevo, mi hermano, regenerado, renovado, nacido de nuevo. Está hablando de la lucha que él tiene interiormente. Como ese hombre interior que Cristo renovó, transformó, cambió, lavó con su sangre, hermano. Desea el bien, pero la carne es esclava del pecado. Encontrando, mi hermano, la victoria y la liberación solo a través de Jesucristo. No hay otra forma que yo he encontrado liberación más que Cristo bañándome de su presencia. Podemos detallar puntos claves que hay aquí, mi hermano, del 21 al 23 que nosotros hemos leído de Romanos 7. Es una lucha interna. Pablo está diciendo claro, aunque deseo hacer el bien, el pecado persiste como una ley o una fuerza constante dentro de mí. Si usted se siente ahí, yo ahí me he sentido muchas veces. Usted lucha con un área, yo lucho con la otra. Donde yo soy débil en un área, a lo mejor usted es fuerte. Y donde el otro es débil, yo soy fuerte. Esto así trabaja, porque no todos tenemos la misma debilidad. Constantemente, todos los días. ¿Quién me liberará? Dice, o sea, desesperado. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado ahí, mi hermano? Hay una división, mi hermano, entre lo que es la mente, que ama la ley de Dios cuando Dios lo va llevando, pero cuando entramos a la naturaleza carnal, mi hermano, que sirve a la ley del pecado, qué guerra tenemos tan fuerte humanamente. Por eso necesitamos al libertador de libertadores, Cristo Jesús. No hay nadie más, aleluya. Y miren lo que sigue diciendo Pablo, mi hermano, del 21 al 25, dice, miserable de mí. Hermano, Pablo estaba entregado en la totalidad a Dios. Amén. Come on, pastor. Yes. Come on. Help us, Lord. Yes. Amén. A mí siempre me impacta la vida de Pablo porque dice que lo dejaban, le daban unas palizas, lo dejaban medio muerto a la salida para que no supieran que él lo mató a los ¿cómo se dicen? Legalistas, los que buscaban de Dios. Para que si caía muerto no supieran que lo hizo. De ahí se levantaba para seguir predicando. Estaba entregado al 100%. Cuando alguien se entrega al 100%, mi hermano, él no decía, yo soy mejor que usted. No, él lo demostraba en sus acciones. Él lo demostraba cómo servía a Dios, hermano. Y él aún nos dice que seamos imitadores de él, como él lo es de Cristo. Hemos llegado hasta esa madurez. Le pregunto, mi hermano. Pero aquí está el detalle. Sí, esa lucha existe. Pero mire lo que dice Pablo. Aquí está en el 25, nos dice, gracias doy a Dios después de estar, miserable de mí. ¿Quién me librará? Como usted y yo muchas veces lo hacemos, mi hermano, desesperados porque deseamos hacer lo bueno y lo que sale es lo peor. Pero dice el apóstol, bueno, no termino, espéreme un ratito. Empieza a decir, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aleluya. Uy, esto para mí es grandísimo, porque cuando yo descubrí esto, mi hermano, me encantó. ¿Qué puntos claves hallamos en Romanos, mi hermano, que Pablo está enseñando? Está mostrando cuál es la condición humana desde que Adán y Eva pecaron. Están hechos para servir para el mal. Por eso necesitamos al Salvador. Pablo lo que está haciendo aquí, mi hermano, se describe a sí mismo como un miserable. O una palabra que es, o un infeliz, mi hermano. ¿Quién será feliz cuando no hace lo que Dios quiere? Nadie.
Porque allá cuando estás a solas en tu cama y empieza tu mente a traerte lo que estás hecho mal, dime, ¿con quién andas y te diré quién eres? Si estás con el Espíritu, vas a ser un hijo de Dios. Si estás guiándote por la carne, vas a ser un hijo del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Y lo está diciendo miserable o infeliz, mi hermano, que puede también decirse, por no poder cumplir la ley de Dios perfectamente, debido a su naturaleza pecaminosa. Pablo lo que está haciendo aquí al expresar esto, mi hermano, está expresando, mi hermano, su incapacidad. Y nos está diciendo, hay incapacidad humana para salvarnos a nosotros mismos de estas situaciones de muerte. Pero, mi hermano, qué hermoso, porque Pablo, mi hermano, nos deja otro punto clave en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo. O sea que hay esperanza, mi hermano, a pesar de la lucha que Pablo, mi hermano, tiene. Pablo concluye con un mensaje de esperanza para todos nosotros, de liberación, mi hermano, porque llega a través de Jesucristo. No es por nuestra fuerza, no es por nuestros méritos, no es porque ahora hacemos cosas buenas, no, es porque Él está en nosotros y ese ticket lo tenemos en la mano, que pertenecemos a Cristo Jesús. ¡Aleluya! Que aunque todavía se sirve a la ley del pecado con la carne, la victoria definitiva, mi hermano, sobre la condenación del pecado ya está asegurada en Cristo. Si yo me permanezco en Cristo, yo la hago. Si nos quitamos de Cristo, directo al infierno. Nadie va a ir al cielo porque hace cosas buenas. La gente va a ir al cielo porque tiene a Cristo en su corazón y le obedece. Y ese pase cuando usted llega, muéstrame quién te puede meter a que usted le diga, aquí escrito en mi, digo, llevo las marcas de donde soy hija de Cristo. Dice, éntrale, la puerta abierta. Si no, de otra manera no va a haber. Entonces, mi hermano, ¿qué estoy tratando de decirle en este momento? Que otra de las leyes, dentro de la ley natural, está la ley de la carne. Llamada también la ley del pecado y de la muerte. Estaba muy emocionada. Me puedo sentir que casi caigo y azoto, pero cómo me encanta estar en este lugar. Amén, amén. Un lugarcito dulce, hermoso y de presencia de Dios, mi hermano. Amén. Bendito sea Dios por Jesucristo. Entonces, aunque estamos bajo las leyes naturales, mis hermanos, tenemos que entender todo esto. Porque esto es lo que nos va a dar vida. Romanos 8:2, mire lo que nos dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en nadie más. No porque ahora me porto bien, no porque ahora respeto a la gente, no porque ahora me compadece ver al hambriento y le doy de comer, no porque ahora siento el darles hasta un mandado, no porque ahora, hermano, puedo despejarme de lo que tengo para cubrir a alguien. No. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y aquí es donde están los grandes, dicen, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Tenemos que entender, mi hermano. Ya no profesamos lo que se nos enseñó. Ahora profesamos el cristianismo. Estar bajo el mandato, bajo el régimen, mi hermano, del Rey de Reyes, Señor de Señores, que es Cristo. Lo obedecemos por amor a Él. Por amor, hermano, nada más así. No. Porque Él murió en la cruz del Calvario. Él se despojó de ser el Hijo de Dios y vino a esta tierra para pagar el precio que nosotros merecíamos. Morir de una manera tan cruel para que nosotros fuésemos salvos. Ahora, mi hermano, por amor a que al agradecimiento de todo lo que hizo. Aleluya, gracias Jesús. Gracias Jesús. Bendito sea Dios por Jesucristo. Lo
Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, mi hermanos, en Romanos 8:2, no se está refiriendo a un conjunto de reglas, sino el poder del Espíritu Santo operando en la vida del creyente, del que le ha dado su vida a Cristo. Y esto, mi hermano, lo que hace es el principio de vida espiritual superior que guía y que fortalece. ¿Por qué no has podido lograr lo que te vence? ¿Por qué? Aleluya. Te falta algo. ¿A cuántos Cristo les dijo, mi hermano? Y qué tristeza. Nada más les dijo, solo una cosa te falta para ganar el cielo. Solo una. Dejar todo. Negarte y seguirme. Aleluya. Ojalá y el Señor no se presente a nosotros, nos diga solo una. Fíjate todo lo que pudiste hacer, pero por una no entramos. Pablo está siendo claro sobre lo que es la ley del pecado y de la muerte. En este pequeño versículo, mi hermano. Lo que él hace es referirse al estado de condena y de muerte espiritual que produce el pecado. Cuando la persona vive bajo la naturaleza carnal, separado de la gracia. Si usted no obedece a Dios, enamora a Jesucristo por todo lo que hizo por usted y por mí, mi hermano, entonces usted está separado de la gracia, aunque está en el tiempo de la gracia. Esta gente también que pelea esto, porque lo único que han hecho es traer confusión a los que se dicen ser cristianos. Y ojalá y usted no esté siguiendo estas corrientes, porque lo van a llevar al río donde las piedras le van a dar duro y ahí lo van a dejar todo atarantado y directo al infierno. Aleluya. Qué tremendo, mi hermano. Pero él dice, me ha librado, te ha librado, mi hermano, nos ha librado. ¿Qué es lo que está haciendo énfasis, mi hermano? Nos está indicando, nos está enfatizando que la liberación, óigame bien, por una vez definitivamente, que la liberación que Dios trae a nuestra vida no es por nuestro esfuerzo propio, sino es un hecho, mi hermano, que fue consumado por Dios en Cristo Jesús cuando pagó por nuestros pecados. Es un cambio de dominio. Ya no nos domina la carne, ya no nos domina el pecado, ya no estamos bajo el control del pecado, ahora estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Aleluya. Siempre que hablo de estas cosas recuerdo a mi amado esposo, mi hermano, que una vez trayéndonos para que pudiéramos entender qué era estar bajo la influencia del Espíritu Santo, nos trajo una enseñanza. Y nos dijo que había un ratón tan cobarde que en cuanto veía al gato, pues cuál no, ¿verdad? Cuando veía al gato, mi hermano, salía a esconderse y casi el corazón le daba un paro cardíaco porque el corazón casi se le detenía. Y él lo trajo varias veces y a mí me encantaba, ¿verdad? Y dice, ¿qué es correr? Y a llegar, véalo con Tommy Jerry, mi hermano. Es que Jerry es muy travieso, ¿verdad? Y es caricatura. Claro, ahí le jala los bigotitos, pero un ratón normal. Y dice que nervioso y siempre, hasta que un día dicen que estaba en una cantina y alguien había caído una botella, mi hermano, de alcohol. Y ese ratón corriendo, mi hermano, ya cansado, traía sed porque ya le había dado su corretear al gato. Y dice que yo contándolo, mi esposo lo contaba de otra forma, ¿verdad? No quiere acordarse porque yo estoy hablando diferente, pero es la historia. Y dice que llega y se toma, se prende de esa, pues que sabe que es alcohol, ¿verdad? Se prende de ahí y empieza, ahora sí, ¿dónde está el gato? Tráiganmelo y échenmelo encima. Estaba bajo la influencia del alcohol. Eso es estar, mi hermano, un ejemplo para poder entender cuando estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué nos va a detener? Ni la carne, ni el diablo, nada nos podrá detener, mi hermano. Bendito sea Dios. Lo que Pablo nos está diciendo en este pequeño versículo, mi hermano, ¿qué dice? Estar en Cristo Jesús, dice, es la clave de toda la vida cristiana. La libertad solamente va a ser posible si estamos unidos a Cristo. Si no lo estamos, no, mi hermano. Amén, amén.
El estar unido a Cristo va a cambiar nuestra posición ante Dios de condenación a vida. Nos va a hacer vivir. Cuando el diablo venga a golpearnos, no nos va a hacer caer. Y si de repente nos hace que un pie caiga para un lado que no debe de ser, el Espíritu Santo, esa influencia poderosa, nos tomará y nos llevará a la vida en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre, Jesús. Resumiendo este pequeño versículo, mi hermano, que hay tanto para dar, mi hermano. Romanos 8:2, lo que el apóstol Pablo está haciendo es tratar de enseñarnos que el Espíritu Santo libera al creyente del dominio del pecado. Amén. El Espíritu Santo, a través de esa muerte que hemos recibido en Cristo Jesús, mi hermano. Aleluya, pues amamos el bautismo en las aguas, ¿verdad? Por lo que nos enseña. Mire lo que nos dice, mi hermano. La ley del Espíritu de vida. Ese es el nuevo principio de gracia. Por eso no estamos bajo la ley. Estamos bajo la ley en la gracia, donde, mi hermano, ese poder, esa influencia viene y opera en la vida del creyente. Y lo que hace, mi hermano, cuando entra, empieza a influenciarnos, empieza a llenarnos, empieza a manifestarse sobre nosotros. Y lo que esto hace, mi hermano, nos quita, mi hermano, nos libera del pecado, de la muerte, y nos capacita para vivir una vida en justicia en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué es lo que significa este pequeño versículo, mi hermano? Que la presencia del Espíritu Santo en el creyente rompe el dominio del pecado. Todo ese poder que él tenía, mi hermano, anteriormente, lo domina, mi hermano, lo anula, porque si lo anula, créeme, y lo que hace es permitirnos vivir esa vida que agrada a Dios, que tanto batallamos para vivir, que se enfoca en lo espiritual y empieza a olvidarse de lo que le gusta, de lo que le agrada, de que si lo saludaran, de que si le dijeran, de que si hicieran esto. La gente puede desvivirse y usted ser un miserable malagradecido, y yo también. Porque a veces no entendemos que la culpabilidad es de nosotros, de nadie más. Y cuando entendemos que Él pagó y yo quedo libre de esa condenación, de ese pecado, mi hermano, yo voy a vivir aunque toda la iglesia me haga la guerra. Óigame bien. Aleluya, gloria a Dios. Aquí me voy a parar, porque esto va para largo. Pero hermano, ¿qué estamos tratando de decir aquí? O sea, ¿de qué habla esta gente? De veras. Los tendríamos como alguien conocedores de la Biblia. Yo los tengo por ignorantes. Con todo el respeto que se merecen. Por toda su preparación que han dado. Todo el dinero que han pagado, no me importa. Porque la ignorancia la han llevado a llevar a gente a confusión. Y van a pagar duro por lo que están haciendo. Hay gente que hasta, ¿será que me están hablando? Ay, a mí me hablan y me hablan del pecado. Y me hablan, ¿por qué cree que la pastora le habla y le habla del pecado? ¿Porque usted me cae mal? No, porque yo trabajo para Dios. Y Dios dice que quiere la justicia para que nosotros podamos entrar al cielo. Quien se siente atacado, ya es hijo pródigo, se fue desde hace tiempo. Ya no comparte con nosotros lo que compartimos todos. Porque aunque nos sofoquemos, porque a veces me toca estar sentada y me sofoca, porque lo que están hablando y dando duro, yo estoy batallando en esa área. Claro que me sofoca, pero por eso me voy a enojar con el hermano o la hermana, porque está hablando lo que el Espíritu le dio. No, le agradezco, aunque en ese momento no le puedo agradecer a la mejor. Llegará el momento que iré, bendito en mis oraciones, bendito sea el que te obedece, porque es bendición para mí. Aleluya. Eso es lo que yo hago, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando, mi hermano? De refutar, de contradecir algo que no es bíblico. Y usted se ha fijado, yo usaba la Biblia, yo no usaba más lo que yo sé. A mí no me importa lo que yo sé, mi hermano. A mí me importa qué me enseña la Biblia. Eso es lo que me importa, se lo digo con todo mi corazón. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, si usted ha oído esas enseñanzas, ¿dónde está ahorita? Porque es el punto de sacar a la gente de ahí. ¿Dónde usted está ahorita?
¿Usted cree que la vida cristiana es como aquel que vino al Señor y le dieron la varita mágica esa para que en cuanto diga no quiero este problema, usted le golpea y desaparece? La magia la hace el diablo, no Dios. Dios hace cambios reales. La magia hace alusiones, alucinaciones, que a veces no es cierto. Tiene que estar detrás un demonio de poder para hacer esas cosas. Y hay gente que, la varita mágica cuando queremos que sepan que somos. Hemos andado con gente, hermano, que anda hasta predicando en nuestra congregación. Y vamos a un lugar a comer y ¿me puedes poner tocino? Y no lleva tocino la comida. Y luego, y aquí hay testigos, pues eso lo estoy diciendo. Y ve, dile al cocinero que si me pone ahí, hermano, los dueños hicieron y el cocinero va a tener que pagar si hace cambios. Dile que el siervo, hijo de Dios. Y yo, ay Dios mío, ¿dónde está la bolsa de papel para poner mis ojos que no sepan quién soy? Yo no trabajo eso así. Oh, cuando nosotros nos manda Dios a hacer algo y el diablo viene y se para y nos quiere estorbar. Oh, no, sí, mi hermano, se me suben los humos. Como dice uno, ¿ah? Porque soy hija de Dios, te vas a hacer a un lado porque Dios dijo que yo tenía que caminar por este lado. ¿Qué diferencia? Gloria a Dios, aleluya. No utilice la Biblia de una manera incorrecta. No. En vez de esperar de una waitress, hermano, de una mesera, bendígala mejor. En vez de exigirle, ya no es la que cocina. Ay, esto está bien feo, llévatelo, no, que no le guste. Usted es cristiano. Usted es cristiana. Mejor póngase a orar porque eso es lo que yo hago. Por eso se lo estoy diciendo. No hago algo que, no voy a decir algo que yo no hago. Señor, ¿qué necesidad tiene esta pobre mujer o este pobre hombre? Amén. Lo mejor que me puedo aportar, lo mejor. Hermano, el Señor quiere educarnos. El Señor quiere educarnos, créeme. Amén. Si aquel que está allá cocinando no sabe cocinar, le están hasta pagando. Pero ¿qué culpa tiene la mesera? Amén. ¿Por qué estoy hablando de eso? No lo sé. Porque con la gente que yo voy, hermano, que a veces voy y me he sentado a comer, son personas tan hermosas que hasta los han tratado mal y todavía están tratándolos bien. Y con esos quiero andar. Y ojalá ellos deseen andar conmigo también. Pero, hermano, ¿por qué no? ¿Qué necesidad tendrá esta pobre mujer? ¿Qué necesidad tendrá? Dice, ay, deja mucho. ¿Tú qué sabes que estoy tratando yo con Dios? No, haga un balance. Y por eso lo estoy diciendo. Porque yo no sé quién tiene ese problema, pero aquí está. Gracias. Aquí está, o aquí están. Gracias, Jesús. Gracias a Dios que no sé, porque esto recibo del Espíritu Santo, es todo lo que le puedo decir. Amén, amén. ¿Qué está tratando el Señor de enseñarnos, hermano? Tenemos que conocer lo que son todas estas leyes naturales, judiciales, universales, todo esto que estamos enseñando para entender por qué no creemos como ellos creen. ¿Qué cree usted que quiere Dios hacer en su vida? Ya usted sabe. Este versículo sería el único que hubiera usado. Usted se va, pero súper lleno y a pelear contra el gato, mi hermano, créame. Con la influencia del Espíritu Santo. ¿Se imagina? Échenme el gato, ¿dónde está? Sí. Yo, mucha gente no me creía. Yo era bien atrevida cuando ya empecé a desquitarme todo, pero créame que era bien cobarde. Yo no podía hablar enfrente de nadie, hermano. Y ahora nadie me puede quitar de aquí. Ya sabemos qué es hacer lo bueno. ¿Verdad que vale la pena hablar de las leyes? Sí, porque aquí están. Usted a lo mejor no sabe qué son las leyes, ¿verdad? Y ahí están. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos quedamos este día. Me ha librado, hermano. Estás atado porque quieres. Puedes tener dolor, estás atado porque quieres. Acuérdense del mensaje de su pastor. Puedes tener heridas, pero no dejes que se infecte. Cuando entra la amargura, entra ya el querer quitarse la vida. Ya tú dejaste que se infectara. Pero podemos vivir con ellas hasta que Dios nos sane. Tenemos el poder porque Él está con nosotros. Aleluya. La hermana Marta. Gloria a Dios. Dice su espíritu que quiere darle una paz que va a sobrepasar todo aquello que viene adelante. Y para mí es un privilegio orar por este niño, que usted no tiene idea. Aleluya. Jesús.
Pero Dios te va a mostrar, mi hijo, que tiene poder y te va a mostrar que Él te oye, que Él está cerca y va a tocar tu espalda. Amén. Va a tocar tu espalda. Te ha hecho llorar y te ha hecho sufrir, ¿verdad? Póngase de pie. Gracias. Vamos a leer, gracias a Dios por la palabra, pero yo quisiera invitarle. El postre lo vamos a dejar para el último, ¿verdad? Que es la oración por los que el Señor nos dice. Porque Dios va a hacer algo. ¿Cómo me gustaría que usted dejara de pensar en los demás? Porque ese es el problema que muchos o algunos aquí han tenido. No, pues no estoy como aquel. Sí, tú te estás comparando con alguien humano, pero compárate. Ahorita yo te detengo. Compárate con Cristo. Porque la Biblia nos dice que todos debemos de llegar a la estatura de Cristo, al hombre perfecto, ¿verdad? No te compares con el hermano, con la hermana, que a lo mejor para ti sea algo horrible, pero Dios sabe que ella le busca o él le busca y está tomando control de eso y tú estás pecando. Porque así hay muchas situaciones aquí. Gracias, Señor. Aleluya. Quisiera que empezaras a pensar, Señor, si tú vinieras en esta hora, ¿yo me iría o me quedaría en esta tierra? Porque es lo más importante que tenemos. Por eso estamos aquí. Most important. Yes, yes. Y yo le digo, hemos tratado, hermano, de especificarnos en que el que venga a predicarle la palabra de Dios, porque la mera verdad yo es lo que quiero venir a oír. Yo no quiero oír pretenciosos aquí. Yo no quiero oír cuántas bendiciones usted tiene, porque a mí las bendiciones no me dicen que usted es mejor que yo ni que nadie. A mí me dice los hechos, las acciones. Y a mí eso es lo que me importa. La mera verdad es lo que me importa. Quiero oír la palabra de Dios porque yo lo necesito. Por eso vengo aquí, aunque usted diga, usted es la pastora, es su responsabilidad, lo que sea. Yo vengo a oír la palabra de Dios. Yo oro en mi casa para que Dios me hable a través de su palabra. Y yo quiero oír lo que la palabra de Dios me quiere decir, no el hombre. Y yo estoy aquí hablando lo que la palabra le quiere decir y me quiere decir. No mi idealismo, no mi humanismo. Porque yo me estoy preocupando en mi persona. ¿Cuántos trabajan la honestidad? Y eso es justicia. Entra dentro de la justicia que tiene la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Cuántos saben que necesitan más la llenura del Espíritu Santo? No se quede en su lugar. Venga al altar. El Señor se mueve, mi hermano, de una manera especial. Y hay hermanos que se preparan ayunando, orando en la semana para venir también a orar por usted. Jesús, aleluya. Véngase al altar, si usted necesita. Si usted necesita, hermano, que alguien ore por usted, dígale. Yo estoy batallando. Mire, va a ser más vergonzoso conocer la palabra e ir al infierno. Va a ser más vergonzoso que decirle a alguien, ¿sabes qué? Necesito ayuda, yo no puedo ya sola, yo no puedo dejar de hacer esto, por favor, porque hay gente que necesita liberación, y eso quiere decir que hay espíritus que han aprovechado inmundos, no del Espíritu Santo, para tomar esa área que usted no ha podido dejarle a Dios, y le vamos a ayudar en el nombre de Jesús. Pásale, mi hermano, no le dé vergüenza.